Tots. Ja he sentit quan has arribat que n'hi ha uns companys que parlen castellà i uns altres valencià. No, però així i tot, aquí jo crec que tenen tot el món. En valencià, que puc parlar en valencià. De totes formes, anava a dir que parlaré en castellà, que no és la llengua que jo utilitzo tots els dies, porque Kiko es berciano, Kiko de Cabañas Raras. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización del Partido Comunista del País Valenciano en Elche y de Esquerra Unida esta invitación al camarada Kiko. Yo en realidad soy el acompañante, el prologuista y acompañante. Me han dicho que presente a Kiko. Yo creo que es bastante innecesario presentar a Kiko porque es de sobra conocido. ¿Qué voy a referirme? Que en 1925 nació en Cabañas Raras, que en 1934 ya hacía funciones de vigía, en 1934, cuando la Revolución Proletaria de Asturias, en su casa, su padre, del Partido Socialista, se había hecho socialista en Bilbao, cuando había emigrado a trabajar en industrias, pues tenían reuniones, y también su madre, aunque era una mujer católica, Kiko en el libro pues, habla de una mujer profundamente solidaria, una mujer con unos vínculos y unos lazos con el territorio y con la gente muy estimables, y que para él fue siempre un ejemplo, ¿no? Obdulia, su madre Obdulia. Bueno, pues eso, a los 9 años, en esas reuniones donde se preparaba la solidaridad con los mineros asturianos, Kiko hacía vigía por si llegaba la Guardia Civil o los fascistas podían saber lo que se hacía. Pues ahí empieza su pequeña militancia, una militancia que después se irá desarrollando y hablaremos luego de ella, como enlace de la guerrilla, como guerrillero armado, militante del Partido Comunista desde 1947. Hasta hoy. Bueno, todo eso, como vais a comprar el libro, y lo desgrana de una forma cronológica muy sistemática, pues iréis comprendiéndolo. Yo lo que quiero poner ahora mismo de relieve es el impresionante periplo de aquel chico que a los 9 años hacía de vigía para que la Guardia Civil no interrumpiera las reuniones de solidaridad con la Revolución de Asturias, al hombre que cumplirá en octubre, el 1 de octubre, cumplirá 97 años. Estamos hablando de un periplo muy largo, muy coherente. Por eso el libro se llama Caminos de Resistencia. Y ahora hablemos del libro. Yo no conozco muchos autores que escriban un libro de testimonio. Digo de testimonio porque su hija Odette no le gusta que hablemos de memorias. Dice que lo que realmente aquí hay es un testimonio histórico, político. Pues un libro, que escriba un libro de testimonios a los 96 años de edad. Eso es lo que vais a tener en vuestras manos dentro de nada. Toda esa trayectoria que en realidad es toda la historia del siglo XX y parte del siglo XXI del movimiento obrero y del movimiento comunista. Hecha esta sencilla presentación, porque Kiko se presenta solo con su libro a mí me trae al recuerdo un poema de Benedetti que dice: todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando despeja la niebla descubrimos que el olvido está lleno de memoria. Y este es un libro para llenar de memoria décadas de olvido programado, porque en el Estado español ha habido una construcción del olvido. No es que haya habido olvido, no, ha habido una construcción política del olvido, de romper las raíces, de romper el cordón umbilical. Y de también someternos al olvido. Entonces, como decía, si me oís igual, ¿no? Si el artefacto como decía, el libro de Kiko básicamente lo que nos hace es despejar décadas de niebla de olvido. Este libro
se publicó, no, este libro es una obra nueva. Sobre esto Kiko escribió y testimonió. Primero se publicó en Francia, luego una editorial gallega, Nosaterra, ya desaparecida, publicó en gallego parte de los testimonios de Kiko, fundamentalmente de la época guerrillera. Y la Diputación de León publicó hace ya años un libro que se titulaba Guerrillero contra Franco, guerrillero contra el olvido. Este es un libro nuevo, porque incorpora, dice más cosas, entre otras cosas incorpora años, los últimos 20 años de trabajo de investigación realizado por Kiko junto con su hija Odette, que es una de las protagonistas del libro. Y vamos a empezar a desgranar algunas de las cuestiones que Kiko pretende reafirmar y subrayar en su libro. La primera, la existencia de una lucha guerrillera antifascista. Hoy, muchos años después, es algo que esto hace años decirlo era una obviedad. Hoy no es tan obvio decir que hubo una resistencia armada al fascismo. Y sobre todo, la legitimidad de esta lucha armada. El fascismo, lo que hablamos del franquismo, estamos hablando de uno de los tipos del fascismo que se dio en la Europa de la década de los 30, de los 40, sin la intervención nazi, sin la ayuda del fascismo de Mussolini, incluso del fascismo portugués, que vamos, es en grado menor, la República no había sido derrotada. Entonces se instauró un régimen que institucionalizó la violencia reaccionaria del Estado contra el pueblo. Y contra ese régimen fascista fue absolutamente legítima la lucha armada y la reivindicación de la lucha guerrillera. Ese es el primer olvido que quiere desterrar Kiko con su libro. Hay una segunda cuestión en el libro que es dolorosa y especialmente para Kiko, militante del PC desde 1947 a 2022. Pero Kiko no se mueve la lengua. Y Kiko narra, describe, testimonia muy minuciosamente, porque lo vivió en primera persona, los métodos oscuros de la dirección del PC en la liquidación de la lucha guerrillera. Ya sabéis que en 1948 más o menos el PC, bueno, pues lanza la consigna de que hay que integrarse en los organismos de masas que pueda haber en el sindicato vertical para realizar una tarea de relación con las masas y tal. Y puede ser una consigna que fuera correcta. Lo que fue incorrecto es cómo se liquidó la resistencia guerrillera. Kiko forma parte de una guerrilla que es la de Manuel Girón. Kiko dice que cuando habla de Girón se emociona. Manuel Girón. Es una guerrilla de huidos, claro. Ponferrada cae en 1936, en julio del 36. Gente del Partido Socialista, del Partido Comunista, anarquistas, tienen que tirarse al monte no como resultado de una planificación y de un programa político. Se hacen guerrilleros para salvar la vida. Son los huidos políticos, que se transformarán en guerrilleros y en un programa político, efectivamente, pero que inicialmente la guerrilla de Manuel Girón, la guerrilla en la que él participa, la guerrilla del Bierzo, de la Cabrera, incluso del sur de Orense, ¿no? Es una guerrilla formada porque las circunstancias empujaron a decenas, de centenas de hombres y mujeres, eso luego hablaremos, de hombres y mujeres a la resistencia armada para sobrevivir. Es una guerrilla, por tanto, que tiene unos rasgos muy característicos, muy propios. Es una guerrilla muy enraizada con la población, muy mimetizada con la población. Luego os contará Kiko, en el libro dice, simplemente. Claro, tú hablas de un guerrillero que del 47 al 51 estuvo en la lucha armada y dice, pues estuvo en el monte. Kiko dice, no, si yo en el monte, al raso, en el monte, dormiría alguna noche. La mayoría, la inmensa mayoría de la noche dormía en casas de pueblos, en casas, cabañas de pastores, pero y en casas, en muchas localidades,
Había localidades donde había 12, 15 casas abiertas a los guerrilleros. Es una guerrilla, por tanto, muy mimetizada con el terreno, por razones políticas, efectivamente. Era una región de izquierdas, el Bierzo, en aquel periodo. Pero además razones familiares, porque era el cuñado de no sé quién, era mi hermano, había un apoyo a la guerrilla que iba más allá incluso de la afinidad política. Eso lo narra muy bien. Esta guerrilla en 1942 se constituye en la Federación de Guerrillas de León, Galicia, en un congreso que hacen en el Ferradillo, en la pequeña Moscú, ¿no? Y funciona de esa manera, muy imbricada con la población. Pero hacia 1944-46 empieza a cambiar la fisonomía de esa guerrilla. El año 46 se constituye el ejército guerrillero. La Federación de Guerrillas se disuelve y se integra en el ejército guerrillero de Galicia y León. Esta guerrilla llegan cuadros de Francia, acabado la Segunda Guerra Mundial, llegan cuadros de Francia, quizá también de Rusia, son cuadros con otras experiencias de guerrilla. Kiko lo narra muy bien, dice, es que intentaron imponer prácticas absolutamente absurdas, como la jerarquización, los grados militares. Girón era el jefe natural, pero no se hacía llamar. Aquí en cambio les llega de Francia Manuel Soto Fernández y el coronel Benito. Es el coronel Benito. E incluso en el disparate llegan a proponer incluso la uniformización. Si lo fundamental de su movilidad y de su relación con la población era que se confundían, ¿cómo los ibas a uniformar? Pero no solo fueron estas prácticas completamente ajenas a la historia de esta guerrilla, sino, de hecho, de alguna manera la segunda agrupación, que era la de Kiko, es considerada como rebelde. Como rebelde, posiblemente por las características de su conformación. Y bueno, ya hay una liquidación organizada y sistematizada desde la dirección del PC en Francia. Que en principio ellos, Kiko no la reconoce como tal, dice, son infiltrados de la policía. Ha sido muchos años después cuando ha sacado conclusiones que están expuestas en el libro. Y son episodios muy oscuros. En el año 48, fruto de una delación, los dirigentes del PC gallego, Seoane y Galloso, son detenidos y ajusticiados a la Boterín, son ejecutados a la Boterín, fruto de una delación. Grupos militantes de la segunda agrupación en la que estaba Kiko son asesinados. Miguel Cardeña es asesinado a 50 metros de donde estabas tú, porque era un provocador, dijeron. Kiko cuenta en el libro, es la primera vez en mi vida que oí la palabra provocador, no sé, ese concepto. Ceferino Álvarez, el bailarín, también fue asesinado. También hubo una caída, una celada, que la dirección de la segunda agrupación cayó en Puebla de Rollón en 1949, hubo 4, 5, 6 muertos, toda la dirección de la segunda agrupación. Esto... ¿Se oye bien, no? Sí. Vale. Los autores, Kiko señala algunos, el coronel Benito, llegado de Francia, Saúl Mayo, que curiosamente son los que después de todos estos episodios oscuros son los que toman la dirección del Partido Comunista Gallego, el coronel Benito, y la dirección de la guerrilla Saúl Mayo. Bueno, todo esto sale. Todo esto Kiko ha intentado siempre, luego hablaremos también de eso. Kiko, cuando llega a Francia el 51, pasa los Pirineos, los 4 guerrilleros sobrevivientes, el Atravesado, Jalisco, Q y el otro del Asturiano. Cuando pasa, se quieren entrevistar con la dirección del PC para que expliquen estas cuestiones. Y la dirección del PC
los suspende de militancia. De estos que han llegado planteando y están 2 años suspendidos de militancia. Luego recupera la confianza y siguen militando y llegan a un compromiso, es decir, no hablaremos de esto hasta que el partido no sea legal, hasta que Franco haya caído, Franco no cayó, murió, se sucedió a sí mismo. Entonces, es decir, no volveremos a hablar de esto para no perjudicar a la organización en una situación de ilegalidad y de represión. Decir que Kiko inicialmente se incorpora a la guerrilla como enlace. Ya desde el año 43, con 18 años, él trabaja en la minerosiderúrgica de Ponferrada y ejerce de enlace de la guerrilla. Tiene que pasar el 47 a la lucha armada porque es descubierto. Entonces, o esperaba a que lo ejecutasen o que lo matasen o se incorporaba a la guerrilla. Es un poco un contrasentido, pero es la realidad. Se hace guerrillero para salvar la vida. Inicia la lucha armada o continúa inicia la lucha armada personalmente, colectivamente ya estaba, para salvar la vida. Bueno, eso está en las páginas del libro. Una tercera cuestión que en el libro desvela, la despoja de niebla, es un homenaje, un extraordinario homenaje a los enlaces. De hecho, literalmente dice, los antifranquistas más audaces. Por encima de la valoración del guerrillero armado, él valora el enlace, pero lo valora muchísimo porque si los enlaces, y utiliza un concepto político yo creo que muy acertado, movimiento guerrillero, no hablemos de guerrilla, solo el aspecto militar. Hay un movimiento guerrillero, si no hubiese esas casas, si no hubiesen esas mujeres que facilitaban información, que los recogían, les daban alimentos, ¿sabes? Si no estuviese toda esa red de casas, todos esos hombres y mujeres que además no podían defenderse. Y la Guardia Civil asesinó a decenas y decenas de ellos. Carecían de la posibilidad de movilidad, como tenían ellos, de armas, como tenían ellos. Entonces hace un sentido homenaje, y cita a muchos de ellos, y nos insta a todos que cuando hablemos de la lucha guerrillera, hablemos del movimiento guerrillero. De hombres y mujeres que nunca cogieron un fusil, pero eran tan guerrilleros como ellos, y que además lo pagaron de forma absolutamente desmesurada con la vida en muchísimas ocasiones. Y otro punto que desvela y que está ligado con este es el papel de las mujeres, absolutamente clave y decisivo. No he visto yo nunca una reivindicación, porque se ha hablado incluso de las mujeres que se incorporaron a la guerrilla armada, pero no de las decenas y centenas de mujeres que fueron un sustento y un apoyo esencial en la resistencia de aquellos años. Cita algunas, Gloria Yebra, torturada infinidad de veces y que todas las cosas no dio nunca tu nombre ni tu paradero, por lo cual le debes, ¿no? Y lo dices, esa mujer la recuerdas, una enlace que fue torturada en varias ocasiones por la Guardia Civil y nunca le pudieron arrancar nada. Alpidia García Moral, alias Maruxa. Esta mujer le fusilaron al marido en 1936. En 1943 entra de enlace. No, antes, inmediatamente después del golpe fascista. El 43 es donde pasa la lucha armada, es enlace hasta el año 43 y es un episodio que se da cuando son descubiertos, es el caso de Kiko, cuando son descubiertos, ¿tal? La posibilidad de sobrevivir, en este caso Maruxa no sobrevivió, murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1949. Para no extenderme más, hablaré de Alida González Arias. Era la compañera de Manuel Girón. Y esta mujer sufrió un acoso terrible, El asesinato de Manuel Girón lo pergeñan el capitán de la Guardia Civil, capitán o comandante, Arcivita Bidondo, formado en una escuela antiterrorista en Madrid y tal, y que llega y desarrolla una labor absolutamente represiva, salvaje y de comprar voluntades también. Conecta con un traidor, José Rodríguez Cañueto, que se introduce en el grupo, en la guerrilla, que está con Kiko y sus camaradas. Y un día que se queda solo, Girón con él, pues lo mata.
mata, el traidor mata a Girón, y preparan una coartada para que no se descubra que ha habido un delator y que era este. A un enlace que era minero, un casallo, lo matan, que no tenía nada que ver, lo matan, le destrozan la cara con un petardo, con dinamita. Exacto. Y lo presentan como si fuera José Rodríguez Cañoso, que la Guardia Civil había tenido un enfrentamiento y había matado a Girón y al chivato, que no lo pone como chivato, sino en fin, que había caído ahí. Pero lo que iba de la construcción, de la vil construcción que hace la Guardia Civil, que luego ha sido seguida por historiadores y organizaciones políticas, es que fue traicionada por Alida González Aldas, por la compañera de Girón. No es cierto, es mentira. A eso dedicó también Kiko muchos esfuerzos. Pero fijaros en esta mujer, detenida por la Guardia Civil, torturada, encarcelada y quedando a ojos de los camaradas y de la historia como la que había traicionado a Manuel Girón. Y esta versión se ha seguido, se ha continuado, incluso hay un documental, ¿no?, que hizo el PSOE, donde, claro, los del PSOE es que se habían ido el 48 de la guerrilla, salieron por Luanco, Ignacio Prieto había fletado un barco y salieron, la gran mayoría, otros quedaron, pero los que formaban parte de la dirección del PSOE, entonces claro, ellos no sabían nada de lo que pasó en el 51, porque a Girón lo matan en el 51. Y abonaron en ese... Entonces, bueno, es una de las tareas que Kiko ha desarrollado, es decir, restaurar la dignidad de esta mujer torturada, detenida y además injustísimamente vilipendiada. Por eso decir que es un libro que desvela muchas nieblas, que despierta muchas memorias, no una, sino muchas. Para acabar con este tema de las mujeres, al que le da gran importancia aquí con el libro, es que eran mujeres que padecían un doble estigma. Tener relaciones con la guerrilla, con los guerrilleros, eran rojas y putas. El franquismo no tenía otros matices. Una mujer, en lugar de estar en su casa bordando y cocinando para un hombre con el que se había casado por la iglesia, y que tenía relaciones con la guerrilla como enlace, como compañera, en muchos casos, como compañera de guerrilleros, pues era una roja y una puta. Pues ese doble estigma, bueno, es propio de la mentalidad fascista y machista que el franquismo nos incrustó, y que ahí sigue incrustada en el cerebro de muchos. Otro descubrimiento que hace Kiko es que cuando pasa en el 51 a Francia, lo narra ahí, es una peripecia, pero bueno, eso lo leéis porque además es muy novelesco, una peripecia, cómo pasan los Pirineos, saliendo desde León, van a Valladolid, donde tenían un camarada que era secretario de un juzgado militar, les hace una cartilla de soldados, les da ropa, pasan a Francia. Francia, la patria de las libertades. Cuando pasan a Francia, los llevan a la comisaría y les dicen: os devolvemos con Franco, os vais a la legión extranjera a luchar en Indochina. Claro, imaginaros 4 guerrilleros antifascistas que les ofrecen como alternativa vital ir a una guerra colonial a luchar del lado de los colonizadores, no de los claro, se niegan. Y bueno, se niegan y acaban en la prisión en Marsella, en la prisión militar. Están en Marsella porque de Marsella es donde salía el barco a Sidi Belavés, que era el campamento de la legión en Argelia, donde los formaban militarmente para pillarlos de Indochina. Ahí estaban, en un tris. La suerte es que uno de ellos se escapa y llega a París y se inicia una campaña importante ante la opinión pública de la situación suya. Antifascistas españoles o los devuelven a Franco o los mandan a la legión, y con esa campaña consiguen salir de la prisión de Marsella y alcanzan el estatus de refugio político. Eran malos tiempos, claro, porque Francia, hacía 5 años que habían derrotado la resistencia, que en todo el sur de Francia, de forma mayoritariamente, estaba compuesta por resistentes españoles, por republicanos españoles.
Primero, por vocación antifascista, por militancia y por una razón evidente. Tenían 3 años de experiencia armada, que los franceses no la tenían. Los franceses más antiguos pues, tendrían la de la Primera Guerra Mundial. Pues pese a eso, el Partido Comunista en 1950, primero en España, fue ilegalizado. Lo que se llamó la Operación Bolero Paprika, que era el nombre del Ministerio del Interior. Aparecieron en unos zulos unas armas y entonces la opinión pública golista y toda la derecha se lo atribuyó al Partido Comunista de España, del cual decían que era el brazo armado del Partido Comunista francés. Estamos en 1950. La idea que uno puede tener es que era una Francia antifascista, pues no. Y aparte de que fueron colaboracionistas de forma más que mayoritaria, en 1950 ilegalizan al Partido Comunista Español, que había desarrollado una tarea fundamental en la resistencia contra el nazismo. Bueno, pues esa es la Francia que se encuentra, muy lejana a la Francia de las libertades, que en el imaginario colectivo sigue existiendo, ¿no? Así no lo fue con ellos, desde luego. Y luego, por último, una cuestión que no pasa de por alto es que la transición fue una auténtica construcción del olvido. Los pactos de la transición significaron el olvido de muchas cosas y, como no, por supuesto, de la lucha guerrillera de la década de los 40. La política de reconciliación nacional, que se adoptó en 1956, culminó en 1977 con los pactos de la transición. De hecho, el PC es legalizado porque le ponen 4 condiciones: aceptar los símbolos de la monarquía, aceptar la institucionalidad franquista, es decir, se van a convocar unas elecciones que vienen de la ley para la reforma política, que es la 8ª ley fundamental. Es decir, es un camino que se transita desde las leyes fundamentales del franquismo, que acaban en la Constitución del 78, los pactos de la Moncloa y sobre todo, la ley de amnistía. La ley de amnistía del 15 de octubre del 77 en realidad es una autoamnistía de los fascistas. Es una ley de punto final y que nos encontramos con ella una y otra vez cuando se quiere investigar, sacar un archivo, cuando se quiere procesar a algún fascista. Es absolutamente imposible. La ley de amnistía, ellos se autoamnistiaron, por mucho que el derecho internacional diga que los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca y no se pueden amnistiar nunca, da lo mismo. En ese punto, como en tantos otros, el Estado español, la legalidad internacional le importa muy poco y se aferra a su joyita de la ley de amnistía del 77 que les ha garantizado absoluta impunidad. Hace poco lo hablaba con uno de vosotros, que Billy el Niño murió en la cama. Hablábamos de Lidia Falcón y entonces, bueno, citaba a Lidia Falcón, le destrozaron los ovarios, Billy el Niño, que además cuando lo hizo le dijo: puta, ya no parirás jamás. Hablando de esto, pues comentaba el compañero, claro, mira, ya ha muerto en la cama de el Niño. Claro, la ley de amnistía del 77 lo protegió. Él sale de la policía, del 81 por ahí, pero no sale porque haya ningún efecto, sale porque pide la excedencia, porque se va a trabajar de jefe de seguridad en la Talbot, ganando 5 veces más que en la policía. Esa fue la sanción de este. Y bueno, pues toda esta construcción jurídica, la Constitución, los pactos de la Moncloa, la ley de amnistía, han constituido el engranaje jurídico-político de la amnesia y de la imposición y construcción de un olvido programado. Y en este contexto, evidentemente, la guerrilla ha sido revelada al máximo de los olvidos. Eso es encomiable, no solo su actividad como guerrillero, como enlace de la guerrilla, como guerrillero después, sino luego como guerrillero contra el olvido. Y este libro es un mojón en ese camino de recuperación de muchas memorias. Y yo creo que ya he largado un rollo excesivo contando tu vida, pues ahora lo más correcto es que la cuentes tú y que luego hagamos un debate de lo que quieras. Por favor,
Sí. Sí. Bien. A ver si así. No sé por qué Bueno, ¿vale? Un saludo para todos los presentes. Yo no traigo la verdad absoluta de las cosas, ni pretendo plasmarlas en ningún libro. ¿Sí? No va bien. ¿No se oye? Sí, 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 se oye sí, bien. se oye Ah, bien. gracias. Ah, muy bien. Mejor que Trataré de ver un poco así. Pero sí, toda mi vida entregada a una causa, desde niño, como aquí ha descrito Andreu, y aprendiendo en la marcha a descubrir el contexto en donde me estaba insertando. Es muy importante no tener ideas en la mente que no conciernen con el contexto concreto en donde te encuentras. Por eso es todo un elemento de reflexión. Incluso ahora de mi reflexión, lo último de este libro, es reflexionar una vez más y hacer la síntesis de toda la sociedad que ya he compartido las luchas por la emancipación. Más que mi vida era la vida de los colectivos en los cuales estaba inmerso. Por eso mi concepto, el concepto de lo plural, de lo colectivo, perdura sobre todo los personalismos y todos los talentos personales de una persona. El talento tiene que ajustarse a un momento determinado en donde la sociedad se identifica. Yo creo lo que he tratado de hacer, aceptaría en algunas cosas, a lo mejor no en las otras, pero sobre todo siempre guiado por los elementos positivos en mi ideología que iba librando, en que no se pueden traicionar conceptos fundamentales de la ideología. Por eso soy crítico, fui crítico y soy crítico también, porque quien no es crítico es tolerante a cualquier anomalía dentro del comportamiento de las personas. Y yo, que me sentí desde el primer momento un niño ya revolucionario, rebelde, pero rebelde escogiendo contra quién tenía que ser rebelde, analizar contra quién y en dónde hay que desarrollar esos sentimientos de fraternidad, de unidad, de armonía, de cariño en una sociedad que está llamada a transformarse por las fuerzas que estén en esa vanguardia que inicia los procesos para que la sociedad sea parte de su propia liberación. Y eso pues ya en la primera etapa, ya de niño, con mis compañeros de la escuela, que hemos compartido otras luchas más tarde, por el inicio que nuestro profesor nos había indicado, que era un profesor republicano en una escuela laica, en donde el que no asimilas del todo, cuando eres niño, todo el concepto que te está transmitiendo, pero poco a poco lo vas asimilando y va sirviendo también un elemento de reflejos en la sociedad en la cual uno está inmerso. Y así, la historia marcó mi destino y marcó el destino de la sociedad española. Yo estaba concebido en aquel entusiasmo de los años de la República, los niños que tomábamos parte porque nuestras madres y nuestros padres estaban en la brecha de la lucha por la emancipación, por la escuela libre para todo el mundo, por la tierra para quien trabaja, por el derecho de la mujer, pero los mismos derechos del hombre. Ese destacamento que a partir del 31 pues, jugó un papel importantísimo, también nos perdonó a los hijos y los niños de ese sentimiento de dignidad y de justicia.
Y poco a poco después los acontecimientos que marcan las pautas según la conciencia que vas adquiriendo, cuál debe ser tu comportamiento. El mismo franquismo, la mayor parte de las actividades luego posteriores, porque no me dejaron a mí y a mi generación realizarnos, crecer en una república libre y democrática, pues fue crecer en la represión del fascismo y en el terror que el franquismo creó a partir del primer momento. Soy producto de eso. Y eso no quiere decir que es uno producto de lo que te ha afectado tanto el odio. Yo no tengo odio, porque considero que son factores que lo determinan épocas históricas en la sociedad. El fascismo no es casual, lo decía Andreu, era un contexto internacional que favoreció que el fascismo triunfó en España. Los comportamientos de un pueblo que no se amilana, que se resiste, pues automáticamente pues, la represión se intensifica. Es verdad que su filosofía del fascismo de limar al contrario, eso dijo Mola ya en el primer momento, al contrario no se les convence, se les termina, y eso lo han seguido los grupos falangistas, aunque era una minoría de pistoleros y de asesinos, y luego después el ejército obligado o la Guardia Civil también como consigna de represión contra el pueblo. Y yo lo he vivido así. Y cuando ya no tuve más remedio de vivir en esa clandestinidad, pero no ilegal, pues tuve que incorporarme en lo que fue esa lucha armada que tiene una historia. Y yo lo he esbozado un poco en los primeros libros, pero aquí, en este último, insisto más en esa reflexión de las características que es una lucha armada específica, no una lucha armada por lucha armada. ¿Qué especificidad tiene en un contexto donde hay un tipo de sociedad que participa, que es lo que yo defiendo en mi libro, sobre todo el último? Y cuando hablamos de sociedad, no puedes hacer abstracción del 60% de la sociedad que son mujeres, o una parte que son niños, que yo no era el héroe, el niño que estaba con los revolucionarios de Asturias y era ya un héroe, no, eran miles y miles de niños que estaban en la clandestinidad y que hacían funciones, cuando yo era niña lo sabía yo, después hacían otros niños funciones en la clandestinidad, porque era todo un pueblo en rebeldía contra el régimen. Digo, todo el pueblo, salvo los privilegiados y un puñado de fascistas que atemorizaban al pueblo. Esa fue mi primera experiencia en España, hasta que pude ser uno de los supervivientes después de todas las vicisitudes. La mayor parte de mis compañeros, mis camaradas, mis compañeros fueron asesinados. No salvaba un puñado, una docena que ya no llegaron, 15 o 20, y donde eran 100 y pico combatientes en los años 42, 43, 45, hasta 45. Y bueno, me toca como superviviente el dar cuenta también de mi vida, el ser consecuente con lo que había anterior. Yo tenía ya una parte de mi vida en un contexto determinado y el hecho que yo soy un superviviente, me paso al exilio, no tengo que olvidarme del pasado, de todas aquellas mujeres que han sido torturadas, violadas, asesinadas, como hombres también, niños que han sido torturados, niños, digo bien, y bueno, yo estoy en el exilio, yo olvido a los otros que han sufrido eso. Porque al fin y al cabo, los muertos hay que dignificarles el por qué se les ha asesinado. Pero los que todavía quedan vivos y han pasado la tortura y el sufrimiento, también tienen el referente. Y el referente también para ellos
eran, por ejemplo, en mi región, aquellos pocos que habíamos pasado al exilio. Y no tiene que ser un referente mudo, ni un referente insensible, tiene que ser un referente de reconocer que ellos, nosotros, éramos producto de aquel pueblo, éramos producto de aquellas personas. Sin esas personas nosotros no hubiéramos tenido la posibilidad de vivir en el exilio, porque debíamos recibir a ellos. Otros no pudieron, pero era la voluntad de ese pueblo. Esa segunda etapa de mi vida. Y esa segunda etapa yo y mis compañeros tratamos de corregir ciertos actos que no estaban en consonancia con nuestros principios ideológicos. No estaban en consonancia. El autoritarismo de una persona porque tenga un cargo no puede justificarse cuando lo es simplemente por su capricho, sus conceptos, pero que atenta a esa honradez, a esa voluntad, a todo ese sentimiento de dar a la causa, de morir incluso por la causa, y que otro venga de justiciero queriendo imponerte métodos que son la antítesis de un concepto para mí comunista, el principio de la igualdad, del respeto y la democracia y el diálogo, y también las posibilidades de unir las diferencias de cada individuo en un proyecto común. Esa era nuestra consigna y esa es mi cultura. Y por eso llega un momento cuando pude intervine en lo posible para corregir, o al menos para no ocultarlo. La verdad tiene que ser absoluta. No podemos pedir la verdad para las cosas y ocultar otras cuestiones que son también necesidades que la sociedad lo conozca. Pero bueno, las circunstancias permitían que no era el momento, eran el 51, y había que incorporarse en otro contexto en la lucha por acabar con el fascismo y por dejar claro los principios por los cuales luchábamos dentro del partido o del antifranquismo. Y así se pasaron un tiempo y jugué un papel importante, no solamente en la organización, he tenido cargos en la organización, he llegado a ser el responsable político, secretario general del partido en Francia, un gran partido, que era un gran partido, pero que también en un momento determinado ese partido ya tenía que ser un partido no solamente de los exiliados, porque empezó siendo el partido de los exiliados. Pero cuando en el 55 o 60 hay una avalancha de españoles que van a la emigración y llegan a Francia, el deber del partido era también defender esa parte de su pueblo. Y hemos convertido el partido en el partido de los emigrantes, haciendo que los emigrantes jueguen un papel también en sus derechos, que eran abusados. También un régimen capitalista abusa siempre de los derechos del que tiene menos defensa. Y estar al lado de eso, me tocó jugar un papel personal, pero colectivo también, no solo personal, colectivo. Es verdad que había costumbres que a algunos camaradas les era difícil a comprender de que los que venían del interior, que bueno, son fascistas casi, o no tienen el sentimiento lo adquiere. Y se adquiere cuando llegas en un contexto en donde alguien te dice cómo puedes tener una actitud para beneficiar tu propia clase y tú en tanto que persona. Y ese es un papel también importante que no está en los archivos del partido, camaradas, los que sean camaradas. No, son etapas que quedan oscuras. No se valora, se valoran otras cosas, a lo mejor valoraciones que no son tan importantes en el orden del arraigo de la conciencia colectiva para luchar
por la emancipación de la sociedad. Eso no. Y bueno, todo va enlazando. Llega un momento en donde, bueno, las soluciones no las hay. El partido o el antifranquismo no encuentra las vías de acabar con el fascismo y hay una negociación que nos la marcan los que tienen el poder y a partir de ahí pues hay una serie de condiciones que hacen de que somos cómplices. Punto final. No hablamos del pasado porque no interesa en el momento. Automáticamente queda en el silencio toda esa experiencia, no solamente de la lucha clandestina en España, todas esas mujeres que quedan olvidadas porque el arraigo del patriarcado están todavía, incluso por la transición y después de la transición, y automáticamente no se valoran esas mujeres, esos niños, ese pueblo que estaba justamente demostrando su capacidad de ser protagonistas colectivos para la emancipación de la sociedad, que no molesta a un partido que tenga un programa muy avanzado, no le molesta, al contrario, es un componente importante que una parte de la sociedad esté en movimiento justamente en vías de ese partido, si no es todo lo imaginario que podemos tener, los que tenemos una ideología muy utópica, comunista o anarquista o otros conceptos, pero eso de una parte es utópico, no es realista, pero la marcha de la sociedad sí se va formando como una realidad dentro de la propia sociedad. Y el deber de esa vanguardia, aunque tenga una imaginación avanzada de lo que debe ser la sociedad, es de estar con esa sociedad, contribuir con esa sociedad, abrirles el camino, ayudarles en el camino de que no se puede parar el movimiento tiene que ser perpetuo. Y bueno, y así era mi vacilación o mi reflexión sobre todo cuando en el 80, ya con 2 años de transición, en el 82, que yo de aquella venía a Madrid a las reuniones del Comité Central, por ejemplo, y que parecía que el partido era insensible a aquello del pasado, no merecía velar. Y sin renunciar a mis principios, no renunciaré nunca a ese concepto de comunista, pues busqué otras vías, ir a España y busqué las vías de empezar a trabajar para decir lo que había pasado, sobre todo en la época primera del franquismo, lo que había pasado, que era importante, que no se había tenido en cuenta, no para nosotros solamente, que no se nos tuvo en cuenta, no se habló más de la lucha armada, de la guerrilla, no estaba. Yo con mis camaradas en Madrid, cuando yo decía, hombre, sería necesario que el partido es su patrimonio, este es el patrimonio del partido también. Hay que leer Mundo Obrero 48, y ver lo que significaba la agitación, que los guerrilleros hacen esto, hacen lo otro, muchas veces más de lo que era, ¿verdad? Pero bueno, era agitación, era política. Y luego después eso no existió. Entonces, claro, fui crítico. Y en un momento determinado, he pedido a la dirección del partido, la confianza con los camaradas del Central, que se hiciera, rehabilitara a algún compañero que se le había aplicado la detonación, que le había asesinado, en nombre de no sé qué principio, el principio del capricho de un tío que, porque venía de Francia o de la Unión Soviética, tenía que imponer los criterios que no eran los del pueblo, no eran de nuestra cultura. Y bueno, desgraciadamente, los camaradas tampoco hicieron caso. Y
no me parece que haya traicionado al partido, porque seguiré denunciando los errores como comunista, y he hecho una carta pública, pues alguno lo habrá leído, una carta pública señalando de que no se quería rehabilitar hoy en estos tiempos. Es verdad que los camaradas de hoy no tienen nada que ver con aquello en la práctica, pero los comunistas tenemos que asumir nuestra historia, hay que dar cuentas de ella, lo bueno y lo malo, porque si lo somos para una cosa, hay que serlo para todo. Y los camaradas, que era camarada Centella, que era el secretario general, tampoco hizo caso. Y yo hice la carta pública. Y no me han llamado para decirme, oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está ese silencio? Hoy, ¿por qué ese silencio? ¿Por qué no se me pide, oye, Francisco Martínez Pico, danos cuenta de esto? ¿Por qué? Ni siquiera. El desprecio es que hay una cultura del silencio. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, del pasado no hay que hablar. Eso lo dicen los fascistas para justificar su impunidad. No hay que hablar del pasado. Pero sin embargo ellos sacan algunas cosas del presente en la bandeja permanentemente. Lo toman como un elemento, como el caso de ETA, que ya no hay ETA desde hace 10 años. Y se lo van sacando y sacando. Eso sí puede hablar. Pero hablar de que hay las cosas comunes, hablar de que hubo gente torturada, asesinada, que se violaron los derechos humanos, que hubo crímenes de lesa humanidad, que el régimen franquista estuvo condenado por Naciones Unidas en 1946, justamente porque era un régimen no solo de dictadura, sino que era genocida, que había asesinado a miles de personas por derecho de opinión, y nosotros nos callamos. No hay derecho. Y yo me rebelo contra eso. Soy un rebelde contra eso también. Y bueno, eso me empuja también a introducir dentro de mi relato, de esa parte de historia, estos elementos también, para tener la autoridad que tiene que tener unas personas que dicen que luchan por la emancipación, la fraternidad y la democracia. Hay que ser consecuentes de la transición. Y bueno, me incorporé a la actividad asociativa, creamos asociaciones. Yo estoy en la asociación Archivo Guerrero desde el primer momento, en los 90 y tantos. He hecho una serie de actividades con otros compañeros supervivientes dentro de la asociación y algunos monumentos de memoria para camaradas, para compañeros y otras actividades como ir, por ejemplo, a los colegios, a las universidades, a explicar a esos jóvenes que no nos explican que la historia del siglo XX la tienen completamente ignorada, para decirle esto se pasó en el siglo XX. Y bueno, pues eso también es una manera de militar para que la sociedad emprenda la marcha por su propia liberación. Porque una sola persona y un solo partido no va a liberar a la sociedad. La sociedad tiene que liberarse por ella misma. Tiene que emanciparse de su sometimiento, de su pobreza, de su humillación. Y hay que ayudarles. Es un trabajo. Y eso es lo que hemos hecho en el movimiento asociativo. Y se habla de memoria histórica, no porque desde el Parlamento, ningún partido haya puesto la cuestión en el primer momento. Es el movimiento asociativo que obligó a los parlamentarios a hablar de memoria histórica. Y hasta la fecha nos han mareado la perdiz. Ahora está en marcha esta última segunda parte de la memoria histórica de la época de Zapatero. Ya hay recortes de principio. Se hablaba de la ley de amnistía. La ley de amnistía es el cerrojo para la impunidad de los fascistas.
así de clara. Y no tanto porque ser fascista hay que llevar al pelotón de ejecución, pero la condena de un régimen fascista que ha hecho sufrir tanto al país no puede quedar impune. Y la ley de amnistía se hizo y la votaron todo el Parlamento, justamente para proteger a los criminales de que dieran cuentas, no solamente que no juzgasen las culpas, sino ni que dieran cuenta de se hablara de ellos siquiera. Y también, esta vez, se está justificando que no, la ley de amnistía no hace falta. Si no hace falta, ¿qué pretendemos? ¿Qué tipo de reparación debemos hacer a la sociedad? ¿Qué tipo de reparación? Si la dignidad de aquellos que están en las cunetas y los que fueron ejecutados malamente, no la rehabilitamos y no anulamos los juicios sumarísimos y no escribimos la historia a partir de la verdad y no de las versiones franquistas que perduran ya en los libros de texto. Todo eso es un trabajo a realizar y creo que es un trabajo que, bueno, no hay que renunciar a ello, aunque no ganes todas las batallas. Si ganas una mini batalla, habrá que emplearla para la gran batalla y seguir actuando. Pero son realidades que hay que vivir. Y yo digo mi experiencia, que la trato de traducir, es también la experiencia de cómo la docena o los 20 guerrilleros supervivientes que éramos supervivientes, solos no hubiéramos hecho nada. Pero como nos hemos inmerso en el movimiento asociativo forzó justamente a los parlamentarios para que se hablara del problema. O sea que siempre un contexto en donde tienen que ser los colectivos que determinan justamente la presión contra los regímenes opresores. Bueno, no os canso más leer el libro, hacer reflexiones, críticas, lo que queráis, porque ya digo, yo tampoco pretendo plasmar la verdad absoluta con mis propias debilidades como ser humano. Muy bien. Pues si os parece ahora, abrimos un turno de palabras porque una vida tan extensa y tan intensa, hay muchas cosas que preguntarle. ¿Cuáles fueron las figuras políticas que usted tuvo de referente durante su juventud? Pues mira, el Frente Popular. El Frente Popular era la formación de los partidos de izquierdas, que fue eso lo que ha permitido ganar las elecciones en el 36. Y eso se gestó desde el 31 al 36 a través de prácticas también con un programa de reformas de la República, que al fin y al cabo la República se proclamó así, en 24 horas, porque había un sentimiento antimonárquico y tal. Bueno, pero luego después hay un programa que también, como era República y había derecha e izquierda, cuando un momento dado determina, hay unas elecciones en el 33, gana la derecha, la fea, automáticamente bloquea todas las reformas, bloquea la tierra para quien la trabaja, bloquea el problema de la enseñanza, bloquea el problema de los sindicatos. Bueno, tiene que dar, ya había votado la mujer en el 23, el voto de la mujer, pero obstaculizan todo siempre el problema de la reforma. Como no lo era bastante, no tenían fuerza suficiente, claro, convocan después de la crisis con Asturias, en aquella huelga revolucionaria del 34, había en la cárcel más de 30.000 presos,
En el 36 la gente, pues, yo me acuerdo siendo un niño, pero yo me acuerdo que no tanto por ideología de partido, sino por un concepto general de el Frente Popular. Sacar los presos, que también habían aspectos humanos, de muchas personas que no tenían ninguna idea política, pero que no admitían que por derecho de opinión que hubieran tantos presos en la cárcel. Y bueno, pues todo eso ahora estaba gestándose un nuevo proceso y en el 36 se iba a llevar a cabo los programas de la República no realizados como el Imperio Negro, con la parte de la derecha que estaba haciendo. Entonces, mi cultura era un poco eso. Yo he convivido con socialistas, anarquistas, con todo el mundo, y aún opté por ser comunista, estar en el partido, pero siempre me gustó el diálogo, la unidad con nosotros. Nosotros no somos malos porque nosotros creemos que somos los únicos buenos. El otro, porque no piensa exactamente contigo, es malo, no es malo. Tiene su idea y lo que hace falta es contrastarla, lo que hace falta es dialogar. La sociedad no es mala porque no está de acuerdo con o no milita en un partido, no es mala la sociedad. Ese partido lo que tiene que ser acercarse a la sociedad, cuáles son sus inquietudes y ponerse a la altura de la sociedad para defenderla. Y eso fue mi cultura. Y cuando yo llegué al exilio, lo primero que hice es también verme con socialistas, anarquistas y otras personas, y sobre todo los españoles que iban en el año 55-60, que no tenían conciencia de clase, pues hay que dársela. Hay que decir lo que son los sindicatos de clase y lo que era la dictadura, porque algunos, bueno, ya pasa hambre, pero no, porque una ideología es la dictadura. Y estábamos haciendo gente, ayudándoles a sobrepasar esa inercia del obrero que está explotado y no se da cuenta, a tener conciencia de clase. Ingresaron a los sindicatos y hicieron un partido. Ese es un momento importante. Por eso el concepto de unidad. Ahora, cuando yo he vuelto a España en el ambiente asociativo, el asociativo es plural, no tiene una etiqueta de partido, el movimiento asociativo. Y hace más que si va con etiqueta de partido, porque selecciona el problema. Hay que buscar el conjunto de las cosas para objetivos, marcarse objetivos concretos. Objetivos concretos en la unidad más amplia, que es la manera también de la vía revolucionaria. Yo creo que también se refería a las figuras políticas, que para ti fueron referentes. Creo que él se refiere más a eso, ¿no? Bueno, sí, O sea, también, tiene que las dos cosas la respuesta también, ¿no? también me ha resultado satisfactoria. O sea, también que esa figura de unidad también le haya servido Pero en ese momento de lucha y tal. En esa época del Frente Popular, ¿quiénes eran las figuras referentes para ti? El pueblo. El pueblo. Muy bien. Las mujeres de mi pueblo, que antes no se movían, y con la República y el derecho empezaron a hacer sus reuniones, los obreros, los de la República Minera, que estaban sometidos a una explotación sin rechistar y empezaron a organizarse y tal. Y las figuras de personas aparecen cuando estás en el marco de la lucha, aquellas que más sinceras son y que más contribuyen sin esperanza de personalmente tener recompensas. No personalmente, están luchando por el bien de los demás. Yo te voy a hacer una pregunta, Nico. En el ámbito del PC del exilio, ¿cómo se coordinaban las diferentes células del PC que podía haber en los diferentes países? En la Unión Soviética, en la Europa del Este, en cambio alguna, Francia, América, México, por ejemplo. No puedo hablar de Europa. En América no sé cómo se controlaba. En Europa, sobre todo, el partido que no se fue a América, quedó en Francia la mayoría. La mayoría de los exiliados de primera
de 39 quedaron en Francia. Hombre, algunos estaban en Bélgica, algunos en Suiza, pero la organización, el tipo de organización era una organización clandestina porque solamente salió a la superficie después de la... Bueno, hasta que no fue ocupada Francia, estaba un poco la superficie. Estaban organizados los campos, se organizaron incluso los partidos, tanto el Partido Comunista como la CNT o otros partidos se organizaron, incluso en los campos tenían su ocupación. Luego después, cuando viene la ocupación, bueno, pues muchos se incorporaron a la lucha armada. En la lucha por liberar Francia, no para liberar Francia, decían, no luchamos para liberar a Francia, sino luchar contra el fascismo y volver a España, hacia parte. Luego después, tal contó Andreu, hubo la Guerra Fría y el Partido Comunista, como estaba un poco en la legalidad, no legales pero tolerados, porque la Constitución francesa no permite que haya partidos políticos organizados en Francia de una manera legal. No tiene estatutos para eso. Tiene asociaciones, pero no partidos políticos. Y entonces, cuando la Guerra Fría, pues se expulsaron unos cuantos comunistas de Francia, muchos marcharon a la Unión Soviética, a Checoslovaquia, América, otros los llevaron a la isla de Córcega, yo conocí a uno de aquellos compañeros. Y bueno, pues eso duró. Cuando llegamos nosotros allí, eso no podíamos decir que éramos del Partido Comunista, éramos antifranquistas. Y, sí, pero sois comunistas, porque tenían el informe en España. Cuando nos querían poner en la frontera, ya sabían los nombres de guerra que teníamos nosotros, la policía francesa, o sea que estaban en contacto con los españoles en aquel momento. Y bueno, pues hasta que no se avanzó más y se pacificó un poco el concepto de la Guerra Fría, pues el partido empezó a ser un poco más tolerado, no legal, tolerado. Pero el partido en Francia vivía un método todavía clandestino, muy clandestino. Y había grupos comunistas en una parte u otra, y entonces hacía todo por contacto dirigido directamente por el Comité Central. No había comités intermedios. Cuando legalizaron el partido aquí, cuando el movimiento Costa de allí, pues ya hemos legalizado, no legalizado el partido, hemos organizado el partido de una manera clásica, en cada pueblo, en cada provincia, y ya hemos hecho comités intermedios y hemos elegido la dirección. Porque antes no tenía, la dirección nacional era una comisión, no era elegida por... Entonces hemos puesto las normas democráticas. Y así vivió el partido. Y ese es el periodo, digo, que más hemos estado inmersos en el movimiento asociativo, porque se han creado cientos de asociaciones de inmigrantes, en donde hemos jugado un papel importante desde el partido para que reivindicasen, no que los defendieran, ellos mismos se defendían, reivindicando derechos que le negaban aquí, el país de origen, y que le negaban al país de... Hemos desarrollado nosotros en Francia, por ejemplo, el concepto de la ciudadanía europea, como un concepto que el individuo que está en un país, que paga los impuestos, que trabaja, tenga los mismos derechos. Y bueno, allí se pusieron todos incluso yo lo siento mucho, lo hemos hecho desde la Organización de Europa, Alemania, Suiza, que teníamos organización con todo, porque teníamos las condiciones propias que nos determinaban que teníamos que reivindicar a ser ciudadanos como los demás. Y como no podíamos volver al país y no nos daban derechos en ese país, pues queríamos al menos tener derechos de ciudadanía. Bueno, hemos arrancado a trancas y a barrancas
el derecho al voto municipal y no fueron allá. Voto municipal no te da el derecho de ciudadanía completo, que sería lógico para los trabajadores. Pero bueno, era una forma de que esos trabajadores inmigrantes cogieron conciencia de su condición de clase, fundamentalmente. Una clase doblemente explotada por el capitalismo francés y explotada por la parte del capitalismo español que no le reconoce todos sus derechos. Como veis, es lucha. Hay una pregunta aquí y otra. Quería, Kiko, que no veo los 97 años por ningún sitio, o sea, que no sé qué hago. Quería, ahora que has mencionado el ponente el presentador ha mencionado a Lidia Falcó, ella define la transición como un acto de entreguismo general, que ayer se tramitó la ley de memoria democrática en el Parlamento, se aprobó. Quería saber si las asociaciones en las que tú perteneces de alguna manera se sienten un poco reparadas por la promulgación de esta ley. Si lo consideran un avance, ¿qué interpretación hacéis de...? La derecha está que se salve, a salvajada viva. O sea, ¿qué pensáis de la ley que se aprobó ayer en el Parlamento? Tiene puntos que mejoran al interior, pero no sabemos, porque en el Parlamento una ley que ambigua, que no es definida, tiene muchas interpretaciones después, y según quien esté en el Parlamento con el poder, va a interpretarlo. O sea que dejar impugno, como deja esta ley, al régimen franquista y no aplicar la norma de derechos humanos, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y no te va a decir, sí, de acuerdo, no prescriben, pero ya hablaremos. Esas componentes a mí no me convencen. Y al movimiento asociativo ya se ha declarado, tampoco le convence. O sea que hay que ser más concretos. O reparamos de una vez lo que ha sido la tragedia de la guerra, de la sublevación fascista, o dejamos siempre ramales que van siempre de perdedores. Unos los perdedores y otros los que han ganado. Ya lo veis, están saliendo, ya quieren manifestar para el día 18 de julio, en lo de Franco. Eso debiera de ser automáticamente prohibido y justicia. Pero claro, estamos en ello. Lo he dicho Kiko antes, lo voy a decir. Sin derogar la ley de amnistía, ese es el cerrojo que impide que pueda haber verdad, justicia y reparación. No solo por enjuiciar conductas represivas, sino es que no se puede acceder a archivos, porque están protegidos. Es la clave de bóveda, ¿no? Para nosotros es la ley de amnistía. Valoramos positivamente que extiendan los crímenes del franquismo, los crímenes de la transición hasta el año 83, indudablemente. Pero hasta que no se aborde la derogación de la ley de amnistía, chocaremos siempre con el mismo muro. Había una pregunta allí y luego otra allí. Bueno, vamos a Uno, ver. dos, tres, vale. No es pregunta, pero es una reflexión acerca de lo que habéis expuesto vosotros, porque me parece que lo que se ha hecho en España, concretamente en España, me refiero, con los guerrilleros, con los republicanos, con los represaliados, los que mataron, los que violaron, los que torturaron hasta la muerte, eso no tiene perdón de nada, ni de nadie. Y lo que a mí no se me va de la cabeza es de que haya partidos que se dicen democráticos, socialistas y comunistas que han colaborado para que esto se tape, todos esos asesinatos se tapen, y están colaborando porque están mamando de la teta de todos los españolitos que nos han traicionado. Porque aquí en el 77 y el 80 había un movimiento que no lo paraba nadie, pero lo pararon ellos, porque colaboraron con la extrema derecha y traicionaron al pueblo.
y ahora están ahí en sus aposentos y aquí está todo tapado. No sale ni memoria histórica, ni esto, ni lo otro, porque no le interesa a nadie. Ahora, mira, la extrema derecha va a ganar en España. Sí, va a ganar por el descontento general que hay del pueblo, de la mayoría, de los que tenían una poquita de conciencia. Y si no va a ganar, aquí se va a quedar así. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí ha colaborado todo Dios que se decían de esto y de lo otro, ya es una mierda. A mí me lo han demostrado. Y yo no me escondo para decirlo. Porque total, para el poco tiempo que me quede o mucho, lo digo y me quedo tranquilo. Cuando pase eso, ahora van a salir los grupitos, el PSOE, el Felipe González, que no decía no a la OTAN y nos metió el primero de cabeza, el cabrón ese, y saldrán más grupitos de estos, de los otros, vamos en contra de la derecha, y saldrán, dirán de salir a las calles. Y ahora no sale ni Dios. Eso sí que es vergonzoso y demencial para la gente que han matado, han torturado y han hecho calamidades con ellos. Eso no tiene perdón de Dios si es que existiera. Eso es lo que digo. Bueno, nada que ver. Había otra pregunta. Sí, Kiko, quería preguntarte en estos momentos cómo está el diálogo con el PC. Has hablado de Centella, que le planteas el reconocimiento a los guerrilleros, que se sepa, y no hizo nada. En estos momentos, con la actual dirección del PC, ¿cómo está la situación de que se reconozca eso? Si te escuchan, si te han contestado, si te preguntan, ¿cómo está la situación en este momento? Nada. Viene del Congreso y la mayoría habrá determinado. Yo no puedo... No, me refiero si se han puesto en contacto. Yo acepto la disciplina de la mayoría. Ahora, no quiere decir que yo no siga siendo crítico de aspectos que considero que deben de asumirse. Pero bueno, ya es la responsabilidad de cada cual. O sea, que estamos igual que cuando no contestan nada, ni te llaman, ni hablan contigo para que tú le Yo lo único que hago es transmitir mis ideas para la reflexión. Y los problemas no solamente los va a solucionar un partido, ni el mío ni otro partido, los soluciona las soluciones de la sociedad. Sí. Y yo trato de jugar ese papel. Totalmente de acuerdo. No podemos echarle toda la culpa a los partidos. La sociedad tiene que empezar a unirse y a levantarse. No esperar solamente los partidos. No, te quiero decir, ¿por qué lo digo? Porque hay esas personas que dicen, es que los partidos no nos llaman a la calle, no. Es que tú mismo lo acabas de decir. En tu tiempo estabais, lo que es la sociedad, estabais juntos y estabais levantándoos. Y eso es una cosa de lo que se le echa la culpa ahora solamente a los partidos. Y yo digo que no, que nuestra obligación es también unirnos y batallar. Y presionar a los partidos. Presionar a los partidos. Yo pienso que los partidos políticos actualmente, hablo de los partidos políticos de izquierda, han sido unos traidores que no han defendido realmente a la clase trabajadora, porque en el año 82, cuando llegó el Partido Socialista, había un movimiento que venía de la revolución y de la lucha contra el comunismo enormes. Pero claro, después, cuando vino en el 82 el Partido Socialista y cuando vino Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, y estuvieron también gobernando en el Parlamento Español, a mí me hubiera gustado que también me hubieras hablado de Santiago Carrillo, qué mal hizo el Partido Comunista. Porque en lo último ya, cuando ya estaba mayor, siempre parecía que con quien mejor estaba era con Juan Carlos I, el rey ladrón y fascista que todavía es una cosa en este país. Entonces el Partido Comunista, cuando vino Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri, hizo que mucha gente de izquierdas, al pasar unos años,
y era que los partidos de izquierda no daban soluciones a la clase obrera. Y si los partidos de izquierda nos han presionado y no están haciendo realmente lo que tienen que hacer, ¿qué hacemos? ¿A quién votamos? Nos reunimos, hacemos manifestaciones. ¿Para qué queremos tener un parlamento de cientos de millones? Ganan, o sea, tienen salarios altísimos, nada más que piensan en sus privilegios, pero no nos defienden. ¿Qué lucha? Si tienes conciencia de clase, tienes que hacer para tener una sociedad mejor, si los partidos políticos no sirven para nada. De izquierda, porque la derecha no es lo mismo. Hombre, es verdad que hay personas que tienen más responsabilidades que otras, pero si un dirigente comunista o no, otro dirigente, no está a la altura de las circunstancias en un momento, si hay ejercicio democrático, se elimina, se acabó. Y si no, es que estamos domesticados a un tipo de personas dirigentes. El culto a la personalidad de Santiago Carrillo o de Dolores Ibarruri neutralizó el partido en vez de ser crítico cuando lo fue y es obediente. Entonces, cuando el defecto aparece, hay que asumirlo. Yo asumo los errores y los defectos del partido. Hay que asumirlo. Y si no lo asumes, no lo rectificas. Si lo asumes como error, como un elemento negativo, entonces trabajas para suprimirlo. Si no, pues queda. Y algunas personas pues heredan la apatía de una militancia que es obediente. Y ya está, ser obediente. Y a eso le llaman ser disciplinario. Eso no es disciplina. Eso es no querer participar en el debate de las ideas, en contribuir, en decir estoy en desacuerdo con esto, porque tú no impones tu idea, pero tú la expones, no la impones, la expones. Y el debate democrático es lo que tiene que triunfar. Y es verdad que hemos tenido periodos donde no había democracia porque era la audiencia y bueno, la clandestinidad lo facilitó, pero luego después hay un periodo que también es una cultura de adular al jefe. Qué bueno ese chico. Y otro está rompiendo los zapatos vendiendo el periódico en la calle hablando a la gente, a ese se le olvida. Eso no es un partido de emancipación, es un partido de aristocrático, así simplemente, y tener más méritos porque sea un buen parlanchín en el Parlamento, es bueno, pero que todo el mérito va sobre esa persona, porque está en la tribuna y se olvida a personas que son la base fundamental del movimiento, están anónimos, pero están luchando, están convenciendo a su vecino, a otro, y están defendiendo en los sindicatos o en las asociaciones, donde sea, el interés común de la sociedad. Pero es nuestra cultura, y venimos de eso ojalá las nuevas generaciones lo superen. Nosotros los mayores a lo mejor estamos un poco condicionados por lo que hemos vivido. Pero lo peor es para esa juventud que viene al mundo y no tiene referentes. Porque eso sí es triste, porque solo se han negado desde la oficialidad, desde la narración histórica, y los partidos están en una pasividad que no les permiten los valores con los cuales se ha iniciado su lucha, cometiendo los errores para no repetirlos y para perfilar lo mejor posible la actividad en vías del bien de la sociedad. La compañera ha hablado de traiciones pasadas, pero habrá que hablar también de las traiciones del presente, ¿no? Porque ¿qué hace el gobierno más progresista de la historia siendo el anfitrión de una cumbre de asesinos como la de la OTAN?
¿Qué hace el gobierno más progresista de la historia cuando se da un giro de 180 grados en el tema del Sáhara porque se lo imponen los norteamericanos? ¿Qué hace el gobierno más progresista de la historia cuando convalida la reforma laboral del PP? ¿Cuál es el gobierno más progresista de la historia cuando no ha tocado ni una coma de la ley Mordaza, cuando era uno de sus eslóganes electorales? Pero el Partido Socialista nunca ha sido de izquierda. El Partido Socialista que se refunda en Suresnes es una creación de la CIA, de los servicios de inteligencia de Carrero Blanco y de la socialdemocracia alemana. Ese Partido Socialista es refundado y no tiene nada que ver con la historia anterior. Ya, pero es que el gobierno más progresista de la historia no está solo el PSOE. Aquí hay una palabra y luego ya yo también quiero decir una cosa. El tema de hoy es la presentación del libro de Kiko y parece que nos vamos saliendo un poco de izquierda. Y de todas maneras nosotros también tenemos que asumir la culpa que también tenemos. Porque aquí en Elche, por ejemplo, se han convocado 3 manifestaciones contra la subida de la luz y hemos sido los mismos siempre. Cuando hemos ido otras veces ni la manifestación ha podido salir porque no había suficiente gente. Sí que es cierto que aquí hay una plataforma contra la precariedad que está haciendo cosas, actos y manifestaciones de todo tipo y vamos casi siempre los mismos. Entonces también hay que asumir por parte de la ciudadanía que también está en plan pasota y que es más fácil asumir los mensajes que llegan por la televisión a ponerse a pedir y a reivindicar como hacía yo cuando era joven y ponerme a correr delante de los grises y hacer manifestaciones y reivindicar los derechos de todas las trabajadoras y todos los trabajadores de este país. Entonces, es cierto y asumo, porque es verdad, es una realidad que no la podemos negar, pero también es cierto que han habido diputados que no han entrado a aclamar al CELEC y al Congreso de los Diputados. También es cierto que todos los políticos no son iguales, que sepamos diferenciar, porque sí es cierto que las direcciones de los partidos toman sus decisiones porque están en el sillón, es cierto, también habemos gente trabajando para que no pase eso. Y que contamos con la gente, lo único que la gente no acude y no vamos a ir a su casa con una pistola a sacarlo. Se tendrán que concienciar ellos también. Hay una palabra allí. Andreu, yo volia preguntarte la opinión que tienes sobre la memoria histórica recientemente aprobada en el Congreso. Eso ya lo han preguntado. Es que se necesita sumar, y no vas a contar. Pues entonces, mira, Rafa que está aquí como modelo. Entonces, no de la buena ley de amnistía es un camino a hablar. El roce de lo de la ley de amnistía no está a cantar. Yo me he referido antes. Sí, ¿has acabado? No, sí. Es que, no, para lo que ha dicho Fabián, dentro de poco vamos a ver a comisiones y a UGT y al PSOE salir a la puta calle. Y ahora no se mueven, no, están frenando y de hecho aquí han frenado lo de la luz, lo de esto, lo del otro y hemos ido los cuatro concienciados. Pero dentro de poco ya verás cómo van a salir comisiones, el UGT y el PSOE. Y entonces para mandarlo a la... Mira, Solo una cosa que me gustaría así conocer la opinión de Kiko como militante histórico. Es que el Partido Comunista tiene una historia, tiene una ética. No hay ningún otro partido aquí en España que tenga tantos libros sobre sí mismo, sobre el partido publicados, pero en muchas reuniones que ahora se trata de un libro sobre la interpretación, sobre un cúmulo de testimonios que han recogido muy bien, en muchas reuniones que hay en la que aparece el partido, muchas veces parece un ajuste de cuentas. Yo lo veo eso injusto. Tiene una historia y tiene una trayectoria, pero creo que tenemos que mirar más hacia adelante y hacia lo que tenemos al lado. Y vamos, si estamos aquí es porque somos políticos y porque creemos en el poder de la organización. Y es que, vamos, yo mi esfuerzo, yo sé quién tengo enfrente. Tengo
al que no me acompaña en una manifestación del 1 de mayo. El destinatario de mi veneno son los mismos. Es la derecha, la patronal, y bueno, y están en un plan que están volviendo a intentar poner el crucifijo en los colegios públicos, por ejemplo. Entonces, yo recojo lo de Kiko como una aportación. El tema crítico que va con la idea que hay ahora, es que este es el único país de Europa donde el fascismo no ha sido condenado, ni ajusticiado, ni sentenciado. La Francia de Vichy fue condenada. La Italia de Mussolini fue condenado. Hitler fue condenado. Este es el único país donde el fascismo se institucionalizó y tenemos todavía, si es que se ve, es que las sentencias del Tribunal Constitucional son previsibles porque todos son franquistas, la mayoría. Se asegura de que haya una mayoría conservadora y están tirando, y nos puede pasar como ha pasado ahora en Estados Unidos, donde hay hasta jueces en el Supremo que pertenecieron al Ku Klux Klan y nadie les dice nada. Entonces yo valoro lo que se ha dicho de aquí, pero es que estoy un poquitín harto de que nosotros mismos nos estemos quitando fuerza de esta manera. Sí, yo en primer lugar quiero, pues eso, poner en valor y la admiración que todos tenemos que sentir hacia Kiko. Es un ejemplo claro de lo que es ser comunista. Y además con unos valores que son los que nosotros, por lo menos yo me identifico, esa falta de esa flexibilidad a la hora de relacionarse con otros sectores de la izquierda, esa falta de sectarismo y de dogmatismo a la hora de concebir la lucha social, la lucha obrera, la lucha política. Estoy totalmente de acuerdo en que debe servirnos como referente. Estoy un poco nervioso, la verdad, porque es que oigo cosas que me sacan de quicio y quiero apoyarme un poco en Ramón. Creo que es de las pocas voces sensatas que esta tarde aquí, entre todos estos, he escuchado. Creo que es necesario que valoremos que la existencia del Partido Comunista de España es algo muy importante para los trabajadores y para el pueblo. Estamos en el local del partido y tenemos que reivindicar la memoria, la existencia y el futuro del Partido Comunista de España, porque es que si no nos va a ir muy mal, muy mal. Y todas estas opiniones que a veces se dan me parecen que son injustas. Tenemos que tener en cuenta un poco la historia desde la transición. No se hizo la ruptura democrática que el partido luchaba por conseguir. Tuvimos que aceptar una transición impuesta por el ejército. Estoy de acuerdo en que teníamos que haber, pero eso lo vemos ahora, pero no en su momento, haber reivindicado, pues eso, pero la ley de amnistía, por ejemplo, entiendo que la ley de amnistía permitió que salieran Marcinó Camacho, Simón Sánchez Montero y otros camaradas a la calle, desde las cárceles. No entiendo... Camacho ya, habían salido, de acuerdo. Hay cosas muy puntuales. Yo apoyo a Kiko en la reivindicación de que se aclaren ciertos fenómenos históricos, pero no vamos a coger el rábano por las hojas y vamos a hacer un totum revolutum de una reivindicación muy concreta de Kiko, me parece muy justa, de que se aclaren aquellos sucesos históricos para acusar al partido de cosas de las que no tiene la culpa. Porque el partido es un ejemplo, como ha dicho Ramón, de honradez, de dedicación. Todos sus militantes han dado un ejemplo con su militancia, con su sacrificio, en beneficio de los trabajadores. Y eso tiene que ponerse en valor, no se puede tirar así por la borda en una reunión por 4 voces con las que a mí, vamos, es que no estoy de acuerdo. Pero si no está de acuerdo, Manolo, date cuenta que ahora no lo vota casi nadie. No estoy de acuerdo. Ahora no lo vota casi nadie. Se habla de otras posiciones políticas, pero... Que ahora no lo votan. Si fuera tan bueno, votaría. Compañero, yo me siento muy mal cuando veo que tampoco voto de la izquierda.
Nada, antes de nada, pues agradecer mucho la ponencia que ha tenido, muy buena. Y quería preguntarle si todas esas vivencias que usted tuvo le afectaron de forma psicológica, si usted tuvo algún tipo de, bueno, de trauma o problemáticas debido a la vivencia, a todas esas vivencias que usted tuvo. Hombre, yo no he tenido traumas si no estaba aquí con este tema, pero he tenido compañeros, mi padre concretamente, tuvo un trauma por la tortura, sí. Me ha dejado completamente. Mi hermano, como torturado también, tiene un trauma de rebeldía en contra todo, es rebelde. No tiene su esquema y que no lo vengan con otra cosa. Ve enemigos más de la cuenta, casi. Enemigos todo el mundo. Hubo gente que se ha vuelto loca por la tortura y luego después es irresponsable de sus actos. Y hablo concretamente de una mujer, un enlace, que la han torturado de tal forma, le han quemado por los pechos, por el cuerpo, por todo, la han violado y quedó traumatizada de tal forma que luego le dijo, se llamaba Marusha, te digo en el pueblo y todo, la provincia de Lugo. Y no dijo nada a la familia, solamente a una nieta más tarde, cuando ya se iba a morir, le cuenta todo. Y yo me encontré con la nieta hace 2 años en La Coruña, que era la única causa, yo también lo sabía, lo sabíamos. ¿Vale? Y no solamente la torturaron a ella, mataron a sus suegros, mataron a su cuñada, a ella la torturaron, y allí han caído 4 compañeros también, más en la casa de sus suegros. O sea que, y en su pueblo, que esa chica era una de las que, bueno, no hablaba mucho, era viuda, la habían matado al marido en el 36. Organizó su pueblo para que todo el pueblo estuviera al lado de la reina. A ver, claro, se lo cobraron. Pero bueno, esas cosas tienen que ser juzgados. No hay que ir con el resentimiento y tal que te neutralice. Si hubiera visto justicia desde el 77, eso era el juzgado que tiene que resolver los problemas. Y esa mujer se ha muerto. Y estoy seguro que con todo lo que están hablando de la nueva ley de reparación, nadie se va a acordar de esa chica, de esa mujer y de otras miles y miles de mujeres. Nadie se va a acordar. Y no es un juez que se va a acordar. Sí, hasta el pueblo lo ha olvidado, las nuevas generaciones, porque nos han transmitido justamente no solamente el dolor, sino los valores que esa gente tenía para luchar por esos ideales. Eso no se le dice a los niños, a los jóvenes. A mí mi madre sí me lo dijo, lo que era la monarquía, porque había esa generosidad, además esa de unidad de hablar a los jóvenes. Aquí, en España, por regla general, a los jóvenes se les ha ocultado, no te metas, que hubo mucho error, muchas consecuencias. Te ocultan el valor de aquellas personas que tenían valores y por eso han sido represaliadas. Y eso es lo que los libros de texto, como las personas, deben de asumir para transmitir a las nuevas generaciones, que no sea una generación de sumisos, que sean rebeldes contra la injusticia y que traten de saber. Porque hoy pueden tener mucho conocimiento técnico de muchas cosas, pero la historia están completamente ausentes. Ese es el problema. Pero el trauma no sirve. Porque el victimismo también es cómplice de la ocultación. Cuando nada más hay el dolor y no tienes ninguna perspectiva y no pones en causa los valores de esas personas, te estás siendo cómplice de que no hay que hablar de eso, de lo que hicieron los fascistas. No hablemos del pasado. Todo.
quiero hacer un matiz, pero sobre mi prólogo. Digo algo que no es cierto. Al comenzar el prólogo digo que Kiko es el único guerrillero vivo de la posguerra y es mentira. Olvidé a una mujer. Esperanza Martínez García Soler. Tiene 2 años menos que Kiko. Hay 2 guerrilleros, uno fuera. Es absolutamente imperdonable el olvido, porque además tiene una gran historia, la camarada Soler. Su padre colaboraba con la guerrilla, las 5 hermanas colaboraban con la guerrilla, ella se incorpora como guerrilla armada, pasa a Francia y el partido la manda al Estado español a ir sacando guerrilleros y es detenida. Pasa a Francia y vuelve y cumple 15 años de prisión. Es un error que se va a mandar, porque como este libro se está vendiendo con rosquillas, ya hay una edición en el Puerto Santa María, donde está la editorial, y ya se ha corregido. La próxima edición se mencionará a la camarada Soler para que cuando lo leáis sepáis que digo algo que no es cierto, no es el único. Es pareja, Vale. Yo una pregunta, pero no es política, sino personal, porque dicen que lo personal es político y ya con la historia de su vida a la prueba no aprendimos. Que yo es la primera vez que lo veo. Comparto las mismas palabras que le han dicho sus compañeros. Me ha parecido, a la edad que tiene, una mente muy lúcida. Tengo la mitad de años usted y no llego ni a nada. Como somos tan solidarios, quiero que me comparta su truco o su cosa para hacer, porque yo también quiero llegar, por lo menos llegar a la edad que tengo, pero sana, bien, aunque sea así. Díganos algo, compártalo. Claro. Fabián, ¿quieres ser comunista? Lo soy aunque no esté afiliado. No nos lo va a contar. Yo estoy esperando que me cuente algo. ¿Contar el qué? Que es lo que hace para usted haber llegado así a estar tan bien. La lucha. La lucha, yo conozco un montón de mujeres que han luchado. Y recibir de mucha gente enseñanzas. Sí. Y la genética, son 5 hermanos, los 5 vivos. La genética, el ADN, no era de 6 años que mira cómo habla, que habla mejor que yo. La información. Son 5 vivos y Kiko puede ser pequeño o el mayor. Bueno, le haremos un homenaje cuando cumpla dentro de nada 100 años, ¿no? No, ya. Es el mayor. ¿Qué mayor? Creí que era el pequeño. No, bueno, el pequeño ¿cuántos tiene? Que yo tengo 80. 80 solo. No, es que el pequeño es mi proveedor de lujo. Tiene un alambique, hace grupo y Kiko me lo trae. Y aparte de Kiko, es una actividad que a lo mejor también contribuye a la actividad. Me provee de lujo. Pues muchas gracias. Ojalá ya estuviera
minoría, bueno, no tenemos, más votos, pero nada más. Así es. Y después de ver todas las leyes que han hecho y toda la manipulación que han hecho en la televisión, muy bien, muy bien. Esto es para pagar el fenómeno, tenemos que pagar 20 euros al mes por la formación. Pero es que Gregorio todos los días los paros, todos los días cuando ya pasaban el desayuno, la misma cadena que los tiraron, la misma cadena. Yolanda Díaz, la consideras una militante del Partido Comunista cuando está haciendo la campaña regular con el vídeo, ¿no? Yolanda Díaz está haciendo un producto de marketing, viene del PC, pero que no quiere trabajar más. Cuando veo una política personal, este hombre más grande que Anguita. Siempre acabando por el está mucho más desarrollado y tiene mucha documentación posterior. Así que aguántame la cámara. ¿Lo aguanta? Sí, aguántame. Ahí. Sé que sales. Espera. Este hombre es más grande que Anguita. Salud. No digo captacionía. Ahora cuando te dediques te paso un retrato, ¿vale? ¿Qué coño? Manolo, este para el solito hecho copón. Sí, habló por proponer.